La electricidad fluye en circuitos cerrados, y para distribuirla se construyeron enormes redes de circuitos interconectados. Son las subestaciones, torres y transformadores, hasta el cableado y los postes que vemos en las calles. Pero el asunto no termina ahí. Cuando la energía llega a la casa, hay que construir otros circuitos para las habitaciones. ¿Y adivina quién se encarga de eso? Nosotros, obviamente. Una instalación residencial es un circuito hecho de otros circuitos pequeños, que se añaden al recorrido de la electricidad. Es como un eslabón más en la cadena. Nosotros somos los encargados de construirlo y darle mantenimiento. Por eso, si quieres dedicarte a esto, tienes que entender cómo se comporta y se transmite la energía. Solo así podrás manipularla y llevarla a los diferentes lugares de la casa donde se necesita. Seguro has escuchado conceptos como voltaje, amperaje y demás, y es posible que no los hayas entendido. A todos nos pasa al inicio. Pero se acabaron tus dudas. Vamos a explicarte todo lo que implica un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino por el que fluye la energía. Se compone de 3 elementos: una fuente, un conductor y un dispositivo que consume electricidad. En una casa, la fuente de energía está en el panel eléctrico. O electrical panel. Ok. Al electrical panel llega la energía de la red local para repartirse a las luminarias y outlets en una casa. Estos son los dispositivos que consumen la electricidad. Justo, y para que la energía llegue de un lado a otro necesita de un conductor, o sea, los cables que componen el circuito. El que lleva la energía hasta el dispositivo se llama fase o hot side. El que la trae de regreso a la fuente o electrical panel se llama neutro. Ahora, para que un circuito funcione perfectamente sin fallas, todos sus elementos tienen que trabajar con un nivel de energía equilibrado. O sea, cada cosa conectada, como la iluminación o la tele, necesita cierta cantidad de energía para funcionar correctamente. Ni más ni menos. Entonces la fuente debe ser capaz de dar lo que se necesita y los conductores de transmitirla. Esto es bien importante, porque básicamente la selección de los materiales de trabajo dependen de la cantidad de energía que se usará en cada circuito. Y para hacer esos cálculos, la ciencia transformó estos 3 elementos en conceptos y valores matemáticos. El primero es el voltaje, o sea, la fuerza con la que la energía se mueve de un lado a otro. Esta se calcula en volts, y en una instalación residencial casi siempre se trabaja con 120, aunque también se puede trabajar con 240 para edificios o casas que consumen más energía. Otro concepto es la intensidad de corriente, que es la cantidad de energía que pasa por un conductor en un tiempo determinado. La corriente se mide en amperes, y si te fijas en los breakers del electrical panel, vas a ver el amperaje que puede pasar por cada circuito que controlan. En general, son 15 para circuitos de luminarias y 20 para outlets. El último concepto es la resistencia, que se refiere a cualquier obstáculo que se oponga al flujo completo de la energía. En una instalación eléctrica se presentan de 2 formas, como el dispositivo que se conecta al circuito y consume energía, O en el caso de los cables conductores, si su grosor o longitud no es suficiente para llevar la corriente que se necesita. En otra lección hablaré más a detalle de eso, por ahora hay que seguir con los conceptos. Ya sabemos qué es voltaje, corriente y resistencia. Ahora, para que todo esté nivelado en el circuito, hay que entender cómo interactúan entre sí. Atención, porque se viene uno de los dolores de cabeza más conocidos por los electricistas, la ley de Ohm. Tampoco. Si nosotros podemos entenderla, todos pueden. De forma científica, la ley de Ohm establece que la corriente que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, dicho con otras palabras, cuando el voltaje aumenta, la corriente también, pero la resistencia baja. Piénsalo así. Si la corriente es la cantidad de energía pasando por los cables y el voltaje es la fuerza con la que pasa, cuando estos dos elementos aumentan, naturalmente, lo que se oponga a ese flujo va a disminuir, o sea, la resistencia. Y lo mismo pasa al revés. Si lo que se opone al flujo de la energía aumenta, es normal que la corriente y la fuerza con la que fluye disminuyan. Traduciendo esto, en una instalación residencial el objetivo es garantizar el flujo eficaz y seguro de la energía, considerando la cantidad de resistencias que habrá en el camino. Por ejemplo, lo que van a consumir los dispositivos conectados y lo que se puede perder en el recorrido desde el breaker hasta la luminaria o el outlet. Por eso siempre debes tomar en cuenta el tipo de dispositivo que se va a conectar en cada outlet que instales. No es lo mismo una lámpara que un refrigerador. Si no lo tienes presente a la hora de elegir tus cables y demás materiales, pueden ocurrir fallas eléctricas que pongan en riesgo la construcción y a los usuarios. Suena algo que debería ponerte nervioso,
Pero por suerte la estandarización nacional y mundial de códigos eléctricos ayudó a definir valores en ciertos electrodomésticos, luminarias, hasta breakers y el cableado que conduce la electricidad. Igual está bueno saber un poco de esos cálculos, pero no te preocupes, lo veremos más adelante. Mejor volvamos al circuito de la casa. Del breaker salen los cables hacia las habitaciones y en cada habitación se conectan cosas distintas. Parecen pocas cosas, pero en realidad son bastantes. El orden que le damos a la conexión de los circuitos va a interferir en su funcionamiento. En general, los circuitos se pueden clasificar en dos, en serie y en paralelo. En el primero, los dispositivos se conectan uno detrás del otro, tal como sucede en las series de luces navideñas. En ellas, cada bombilla está conectada en serie y por lo tanto la corriente eléctrica fluye a través de ellas en orden. El circuito paralelo, en cambio, se divide en mallas para que cada dispositivo conectado tenga su hot side y su neutro. Para entenderlo mejor, checa el tablero. Estos focos están conectados uno detrás del otro con el mismo cable conductor. Entonces, si una de esas conexiones llega a fallar, la energía no pasará al dispositivo siguiente. Además de que la misma corriente se divide en dos focos y por eso prenden así de bajito. Pero en el circuito paralelo se abren más caminos para que el flujo de energía no dependa de uno solo. Si este foco falla, no importa, porque la electricidad seguirá avanzando por acá y regresará por este otro lado. O sea, la corriente pasa directo a cada foco, por eso encienden con mayor intensidad. Esto es importante porque te dará las bases para comenzar tu trabajo como electricista. Supongamos que te llaman porque la luz de la cocina no enciende. Para hacer la reparación, lo primerito que tendrás que hacer es ver el tipo de circuito al que está conectada. Pero bueno, ya para ir cerrando la lección, solo nos falta hablar de un elemento importantísimo para el circuito, aunque no forma parte directamente de él: la conexión de tierra o ground. Esa conexión es un sistema de seguridad que se añade al circuito para proteger a los usuarios de fallas. Tal cual, es un camino alterno para la energía, en caso de que el hot side presente alguna falla que pueda ocasionar descargas eléctricas en nosotros. Después de todo, tanto la Tierra como nuestro cuerpo son conductores de electricidad. En fin, estos fueron los básicos para comprender los circuitos eléctricos. Puede que sea mucha información, pero conforme vayamos viendo las instalaciones, te iré explicando más detalles. Conforme vayas avanzando, todo irá siendo más claro. Así que, ¿qué esperas? Nos vemos en otra lección.